Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Por aquí les habla Don Marfo Mayor y como siempre es una gran bendición poderles compartir los grandes principios de la palabra del Señor. Hoy en nuestro espacio eh, de nuestra página Facebook, Don Marfo Mayor Ministerio, queremos pues compartirles una palabra, queremos compartirles o ministrarles una palabra que tiene como título, Conociendo mi propósito. Y quise compartirles esto porque estaba estudiando la palabra en Lucas capítulo 13. Estaba pues estudiando y me resaltó un texto que está en Lucas 13, 32, donde el propio Mesías, respondiéndoles a unos fariseos, le dijo que le fueran a decir a Herodes, a ese zorro: he aquí yo expulso espíritus malignos y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día habré cumplido mi propósito. Y esa palabra me resaltó, aunque no es primera vez que la compartimos, pero mire que el propio Mesías estaba consciente y tenía bien claro que él había venido a cumplir un propósito. Y lo venimos afirmando siempre, cada vez que podemos. Dios es un Dios de propósito, y eso lo revela la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí el Señor sigue confirmando eso, de que Él estaba aquí, era para cumplir un propósito. Mire lo que le dijo: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana haré milagros y sanidades, pero el tercer día habré cumplido mi propósito. Y cuando nosotros estudiamos la vida del Señor durante esos 3 años y medio de ministerio, que duró, pues así se cree, 3 años y medio de ministerio terrenal. El ministerio terrenal duró, eso sí, de 3 a 3 años y medio. Ahí nosotros vemos que en el Señor operaron los dones, hizo milagros, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. Eso era manifestaciones de realmente que Él estaba caminando en su propósito. Ahora bien, no todos los milagros y señales o maravillas quiere decir que eso es evidencia de estar cumpliendo un propósito. Porque mire lo que dice también el libro de Mateo, capítulo 7. Ustedes me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. Sin embargo, el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, prestar mucha atención si verdaderamente estamos caminando en el propósito, porque Dios nos llamó para cumplir un propósito. El Señor vino a esta tierra para cumplir un propósito. Entonces, durante esos 3 años y medio, el Señor hizo muchas cosas. Como les dije, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, multiplicó panes, le abrió los ojos a los ciegos, a los sordos lo hizo oír, al mudo hablar, al paralítico caminar. O sea, hizo muchas cosas. Hablaba de los grandes misterios del reino y todas esas cosas. Pero aquí, en este punto, que ya estaba próximo a morir en el madero para descender 3 días y 3 noches al infierno y luego ascender a los cielos, ya en ese punto álgido, ya el Señor sabía que estaba a punto de verdaderamente cumplir el propósito para el cual Él había venido a esta tierra. Entonces, mucha gente, muchos de nosotros a veces pensamos que el Señor pues solamente vino a darnos vida y vida en abundancia, y por supuesto que también fue así, porque eso dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Él nos ha dado vida eterna, que nos ha hecho sus hijos. Pero mire que les voy a compartir un poco por la palabra cómo el Señor, dentro de esos propósitos, dentro de ese plan que Él vino a cumplir, hay una serie de etapas que se están todavía desarrollando y que tiene un cumplimiento final, y es cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces, el propósito tiene diferentes estaciones, diferentes etapas. Y el Señor, por supuesto que desde que comenzó su ministerio terrenal, Él comenzó a manifestar, y Él también era parte de su propósito sanar a la gente. También era parte de su propósito abrirle los ojos a los ciegos. Era parte de su propósito, no era el propósito total, era parte de su propósito. Y hoy uno tiene que aprender a diferenciar eso. Lo que uno está haciendo, que es parte del propósito, pero recordemos que hay un propósito pleno que tenemos que cumplir. Bueno, Yeshua, durante sus 3 años y medio, Él fue caminando hacia el cumplimiento
del propósito. Él estaba caminando en un propósito. Él estaba anunciando acerca de la redención, del perdón, de la restauración de la identidad de los hijos del Señor, de que el Señor iba a perdonar sus pecados, y bueno, y muchas cosas que el Señor habló. Pero el Señor, aquí en Lucas capítulo 13, versículo 32, dice que Él vino a cumplir un propósito. Él vino a cumplir un propósito. Entonces, el propósito tiene diferentes etapas y tenemos que aprender por la palabra que es así. El propósito de Dios tiene diferentes etapas y tenemos que aprender a discernir en qué etapa de ese proceso o de ese propósito, estoy. Entonces el Señor, mire que cuando Él muere y resucita, Él cumplió una de las etapas de su propósito. Aunque esa iba a determinar el resto, porque sobre todo yo pienso que todo el propósito reposaba o descansaba o giraba o estaba determinado porque él pudiese morir y resucitar como estaba escrito. Si él no hubiese muerto, si él no hubiese resucitado, entonces todo el plan iba a desbaratarse, no iba a poder, iba a fracasar. El Señor entonces, el propio Dios iba a fracasar y sabemos que Dios nunca fracasa. Pero estoy hablando que si el Señor no se hubiese cedido a morir en el madero, el propósito hubiese fracasado, no se hubiese podido cumplir en nosotros, no se estuviese preparando o no tuviéramos la garantía, o el Señor tuviera la garantía, el documento legal para poder decir que todo lo que se ha anunciado se tiene que cumplir, porque ya esa parte del propósito se cumplió. El Mesías, Él le entregó su vida, se hizo maldición por todo el mundo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que parte del propósito de la muerte de Cristo era llevar nuestras iniquidades, nuestra maldición, ¿verdad? Llevar en su propio cuerpo la muerte, descender 3 días y 3 noches a las profundidades de la tierra, esto es el Hades o el infierno, y ser vivificado en el Espíritu, justificado en el Espíritu, ascender a los cielos, sellar el pacto eterno, y dice la Biblia, ascender a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es decir, que todavía el propósito no se ha cumplido plenamente, porque la Biblia dice que Él está sentado hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y cuando hablamos de enemigo, hablamos de Satanás, hablamos de la rebelión universal que Adán produjo, hablamos de la muerte, que la Biblia dice en Apocalipsis, por cierto, que el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso lo dice la Escritura, eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Dice que el último enemigo que será destruido será la muerte. Entonces hay todavía dentro del propósito en por qué el Señor murió, están diferentes etapas para que el propósito pleno se cumpla. Entonces, ahorita el Señor está sentado a la diestra del Padre, eso lo dice la Biblia, está sentado ahí, está esperando hasta el tiempo señalado por Dios. Lo dice también lo dice Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, que Él está siendo retenido en los cielos hasta el cumplimiento de los tiempos, hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, que dentro de ese propósito que dijo Jesús aquí en Lucas capítulo 13, versículo 32, es un propósito que tiene etapas o diferentes etapas y que tiene un inicio y un cumplimiento final. Entonces, el Señor vino a cumplir un propósito. Dios es un Dios de propósito. El propio apóstol Pablo dice que él había sido escogido antes de la fundación del mundo o desde el vientre de su madre que Dios lo escogió desde el vientre de su madre para designarlo como apóstol hacia los gentiles. Entonces, mire que no solamente tenemos que saber que Dios es un Dios. Panco, bendiciones, mi hermano. Saludos a ti y a tu familia. Espero que todos estén bien por allá. Se les ama a todos y se les recuerda con mucho respeto, amigos. Bendiciones. Entonces, nosotros fuimos llamados con un propósito. Y para poder conocer eso, nosotros tenemos que meternos en la Biblia. Y en la Biblia se revela que Dios es un Dios de propósito. Todos estos hombres que nosotros podemos mencionar en la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Daniel, Gedeón, todos estos hombres fueron escogidos por Dios desde el vientre de su madre para un propósito. Esto me revela a mí
de que el propósito de Dios no proviene de los hombres, proviene de mi Padre Celestial. Es Dios quien me escoge antes de que yo esté en el vientre de la madre y determina para mí un propósito, un plan. Ese plan yo lo conozco cuando Él se me revela a través de Cristo. Antes no voy a conocer el verdadero propósito de mi nacimiento o de mi nuevo nacimiento, porque recordemos que el propósito está ligado o está enlazado con el nuevo nacimiento. A medida que nosotros nacemos de nuevo, es que allí poco a poco, de una manera gradual, vamos conociendo el propósito por el cual el Señor nos llamó. Entonces, todos estos hombres que le mencioné nacieron con un propósito. El Señor no escapa de eso, porque el Señor también tuvo que ajustarse a lo que Dios el Padre había determinado para él cumplir el propósito. Entonces, aquí en Lucas capítulo 13, versículo 32, el Señor dice, al tercer día cumpliré mi propósito, o he cumplido mi propósito, o habré cumplido mi propósito, según la versión Peshitta. La versión Peshitta dice que Cristo dijo que al tercer día habré cumplido mi propósito. O sea que el Señor no estaba por allí viendo qué hacer, inventando o tratando de ver para ver cómo podía lograr las cosas. Él tenía definido un propósito. Ese propósito había sido definido por Dios en la eternidad. Y eso es impactante para nosotros como hijos de Dios, y es maravilloso saber eso como hijo de Dios, que mi propósito viene de la eternidad del Padre, de allá, de la como se conoce en la teología, la eternidad pasada. Aunque bueno, eso son la manera como nosotros explicamos las cosas, pero Dios desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Entonces quiere decir que desde la eternidad hasta la eternidad está hablando de la eternidad y no hay tiempo. Pero bueno, para más o menos entender en términos humanos, o ponerlo en palabras humanas, Dios en la eternidad pasada, mire que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 20, que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Escucha bien, los propósitos de Dios no los inventa cuando nosotros nacemos de nuevo, o cuando nosotros nacemos en esta tierra. Ya en la eternidad de Él, en su eternidad, Él ya destinó o marcó o diseñó un plan para todos sus hijos, para todo aquel que haya sido escogido en el Mesías, antes de que estuviera en el vientre de la madre, antes de que estuviésemos en el vientre de la madre, ya el Señor nos escogió y nos vio y nos escogió y profetizó en el mundo espiritual lo que nosotros íbamos a hacer, lo que nosotros íbamos a cumplir, dónde íbamos a nacer, quién nos iba a formar, dónde íbamos. Muchas cosas implican eso, pero lo que quiero enfatizar fuertemente es que nuestro propósito no depende de los hombres. Un hombre no me puede decir a mí cuál es el propósito porque yo nací. Un hombre puede ser usado por el Señor para Dios hablarme del propósito que Él escogió para mí. Claro que sí, eso lo podemos muy claramente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, milita según las profecías que te fue dado en el presbiterio. O sea que Dios a través del presbiterio, un presbiterio por supuesto que reúna los parámetros bíblicos, ¿no? Un presbiterio que esté lleno de Dios, que tengan temor de Dios, que conozcan la Escritura, que amen al prójimo, que verdaderamente no tengan el mensaje comprometido, que no tengan una doble vida y que no estén inclinados, ¿verdad?, a la autoridad piramidal de un hombre en un ministerio, ¿no? Estoy hablando de un presbiterio que verdaderamente el temor es hacia Dios y no hacia un hombre o hacia una organización. Entonces, un presbiterio o los hombres, el pueblo del Señor, Dios puede hablarnos a través de los hombres para Él hacernos saber el propósito que Él tiene con nosotros, darnos a conocer ese propósito, o corregirnos en ese propósito, o reorientarnos en ese propósito, o darnos directrices en ese propósito. Yo lo tengo bien claro porque eso es bíblico. Pero lo que yo te quiero dejar claro en esta tarde es que mi propósito no reposa en los hombres, no viene de los hombres, y los hombres no me determinan mi propósito, y mucho menos tienen la facultad, la autoridad para detenerme en el propósito que Dios me ha dado. Y esto es para todos nosotros. Usted, que es hijo de Dios, que ha sido llamado por el Señor, no importa en la etapa donde estás ahora, si a lo mejor estás desactivado, como algunas veces se dice, o que te desorientaste, o que te diste un stop, un espacio, un break en el ministerio, bueno, o que
decidiste por un momento, bueno, de las cosas terribles que te pasaron, no seguir más en el ministerio. Dígame, yo te voy a decir a ti algo. El ministerio es irrevocable. No podemos renunciar a ellos aunque nosotros queramos, porque eso proviene del Señor. La propia Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero yo te voy a decir algo. Dios de una manera y en un momento u otro va a despertar nuevamente en ti y en mí la pasión por el propósito que Él nos entregó. Porque ese propósito tuvo un precio que pagar. Él tuvo que derramar su propia sangre. Él derramó su propia sangre para que nosotros pudiésemos tener acceso a sus propósitos eternos. Yo quiero decirte eso. El propósito que Dios tiene conmigo tiene que ver con la eternidad. Y eso no tiene nada que ver con mis debilidades, mis errores, o con aquella inteligencia que yo pueda tener. Eso no tiene nada que ver si soy inteligente o soy menos inteligente. Esto tiene que ver con el propósito que Dios se decidió en sí mismo. Él decidió por sí mismo llamarnos, por amor a su obra, por el propósito que Él tiene con nosotros y porque Él es nuestro Padre Celestial. Pero, ojo, ningún hombre me puede detener a mí el propósito que Dios ha marcado para mi vida. Y cuando tú conoces eso, cuando a ti se te revela eso, que tu propósito no depende de los hombres, vas a pensar diferente, vamos a reaccionar diferente, vamos a tener el enfoque diferente. Porque si nuestro ministerio, nuestro llamado va a depender de los hombres, vamos a tener serios problemas. Y para eso están los procesos. Miren, los procesos por donde Dios a veces nos mete, ese proceso te va a convencer a ti que ni tú mismo ni los demás pueden destruir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, o en ti o en mí. Pero el proceso te va a llevar todavía a pensar de que tu vida no depende de otro hombre o de otra organización, o del que te haya formado. Nuestra vida de Dios, nuestro propósito, depende del que me lo entregó. Y el que me lo entregó, según la Biblia, es Dios. Mire, cuando nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, dice, ¿verdad?, que todas las cosas le ayudan para bien a todos los que conforme a su propósito somos llamados. Y cuando nosotros analizamos ese texto, ¿quién es el que llama a Dios? Y nos llama a su propósito. Mire, una cosa es cuando nosotros estamos cumpliendo los propósitos de los hombres. Una cosa es cuando tú estás cumpliendo el propósito de una empresa. O cuando tú estás cumpliendo tus propios propósitos. Cuando usted sabe que nosotros, a medida que vamos creciendo, nos van metiendo en la cabeza de que, bueno, de que tienes que ponerte un derrotero y tienes que alcanzar una meta y tienes que ser alguien, ¿no? Dentro del reino de Dios, por causa que somos alguien, porque en el reino no necesitamos hacer para ser, sino que ya en el reino ya somos, ya tenemos una identidad, tenemos una dignidad, tenemos un propósito y un plan que ya Él nos entregó antes de nacer. Bueno, dentro de eso, dentro de esto maravilloso, lo que es los planes de Dios, dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforman a su propósito somos llamados. Es decir, que no solamente Dios me da un propósito, sino de que Él va a estar allí atento a que todas las cosas cooperen para que ese propósito se cumpla en mi vida. Pero mi propósito no depende de los hombres. Si tú me formaste, gloria a Dios, le obedeciste al Señor y todo está bien. Pero mi propósito no te pertenece a ti. Ni tú me perteneces a mí porque yo haya tenido participación en la formación de tu vida como hijo de Dios, como discípulo, como ministerio. Mi vida plena le pertenece a mi Padre Celestial, el que me compró con precio de sangre. Pero eso lo van a hacer los procesos, porque una cosa es que alguien te lo diga, una cosa es que tú lo escuches de otro y otra cosa es que tú lo vivas como hijo de Dios. El proceso que te va a llevar a ti a una sola conclusión. Todo lo que tú eres, tienes y representan dependen del Señor. Y para eso Dios te tiene que meter en un proceso donde te tiene que deslastrar, donde tiene que tratar contigo, donde la mente te la tiene que renovar, donde tiene que destruirte todo aquello que tiene la firma o la huella dactilar humana. Dios tiene que pasarnos por un proceso para que entendamos que el propósito le pertenece a Él, que yo le pertenezco a Él y que ese propósito en mí se va a cumplir es por causa de Él, porque Él me llamó, porque Él me compró. Y porque Él me llamó desde el vientre de mi madre. Eso lo dice el apóstol Pablo también. Una cosa maravillosa, como el apóstol Pablo dice que yo fui escogido
Dice él, yo fui escogido desde el vientre de mi madre y me escogió para ser apóstol, maestro y predicador del evangelio del reino de los gentiles. Entonces mire cómo el apóstol Pablo tenía una idea bien clara de que su ministerio venía del Señor. Lo sustentaba el Señor, lo había provisto el Señor, lo resguardaba el Señor y no dependía de ningún hombre. Nuestro propósito viene del Padre. Ahora, hermano, ¿y cómo yo conozco ese propósito? Tienes que tener una comunión personal con Dios. Mire, si tú no tienes una comunión personal con el Señor, déjame decirte una mala noticia. Los hombres van a creer, vas a ser presa del sistema y vas a cumplir el propósito de los hombres. Eso es una triste noticia que te doy. Si tú no tienes comunión con Dios, si tú no oras, si tú no estudias la palabra, si tú no la escudriñas, vas a estar siempre dependiendo de que los hombres te indiquen qué hacer. Y aunque, como en la vida natural, hay una etapa en donde nosotros tenemos que tener mentores, también viene una etapa, así como cuando somos hijos. Cuando nacemos, somos recién naciditos, vamos creciendo, somos niñitos, vamos siendo adolescentes, luego vamos a llegar del adolescente a la adultez, luego ya somos adultos. Hay algo que Dios colocó aquí dentro del ser humano. Cuando ya es mayor de edad, cuando ya tiene cierta edad, que ya quiere independizarse, ya quiere vivir aparte, ya quiere formar su propio hogar. Bueno, dentro del ministerio ocurre lo mismo. Pero hay graves problemas en organizaciones que no quieren respetar esa fase o esa etapa que tienen los ministerios cuando van madurando. Cuando un ministerio que ha sido llamado, ha sido formado y ha quemado ciertas etapas y se ha sujetado a los hombres y ha pasado el proceso que tiene que pasar, va a llegar el momento donde Dios mismo va a llamar y va ahora ese hombre o esa mujer va a obedecer directamente a Dios. Ahí es donde siempre yo he podido ver que surge el grave problema en los ministerios. ¿Dónde es que se radica el problema en nuestra vida como hijos de Dios? Allí, cuando somos enviados. El problema para ser enviado es cuando el hombre lo quiere hacer bajo expectativas humanas, bajo las expectativas de su organización o bajo sus intereses personales. Ahí es donde se va siempre a generar. Y mire, todas las experiencias que yo he podido escuchar y las que uno vive como hijo de Dios, ahí es donde se radica el problema, en la parte de enviar. Bíblicamente yo veo de que hay 4 etapas en que un hijo de Dios pasa: cuando somos llamados, cuando somos consolidados, cuando somos discipulados y cuando somos enviados. Las 3 primeras etapas no hay problema, porque eso se da natural. Uno recibe al Señor en un lugar, en ese lugar te consolidan, te afirman tus pasos, te bautizan y luego pasas a la etapa del discipulado, cuando comienzan a formarte específicamente, ¿verdad? Ya para las cosas que Dios te ha determinado, comienzas por ese proceso de discipulado hasta que llega la 4ª etapa, que es cuando se te envía a cumplir el propósito, sea cual sea la visión que Dios haya dado. Se tiene pues que esperar la voz del Espíritu del Señor para poderlo hacer. Pero ahí es donde se radica el problema, en la 4ª etapa, en el 4º paso. En el 4º paso es cuando se generan los grandes conflictos en los ministerios, con la gente que estos ministerios forman. Porque pareciera ser de que los ministerios, cuando forman a alguien, pareciera que es lo que pasa, que nos queremos hacer dueños de la persona y queremos de que esa persona todo lo que produzca y todo lo que haga sea para el ministerio, para, como se conoce, la iglesia madre, pues, o para el centro de operación donde me entrenaron. Entonces, ¿qué pasa? A veces el hombre que te forma quiere que tú hagas las mismas cosas que él o ella o ellos hacen. Y se les olvida de que es Dios quien da un llamado, y aunque ellos hayan sembrado y otro haya regado, el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿por qué yo le digo esta serie de cosas y detallitos? Porque estos detalles son muy importantes dentro de ese propósito para el cual Dios me ha llamado para cumplir. Entonces tú tienes que tener definido de Dios
el propósito que tú tienes que cumplir. En Dios es Dios quien nos define. Mire que en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo habló al presbiterio o al concilio que estaba allí en Jerusalén. Estaba Juan, Pedro y Jacob, que eran considerados, según Pablo, como columnas del ministerio apostólico de la iglesia del primer siglo. Y dice la Biblia que estos hombres reconocieron la gracia que el apóstol Pablo había recibido del Señor y le extendieron el compañerismo de las señales. Se la extendieron, es decir, reconocieron que Pablo definitivamente había sido llamado por el Señor. Pero luego, en otra situación, viene pues la cantidad de discípulos habían aumentado y la gente quería de que los apóstoles también pues adquirieran la responsabilidad de darle alimento a las viudas. Pero pasó una serie de cosas y que los apóstoles dijeron, mira, nosotros no podemos descuidar ni la oración ni el ministerio de la palabra. Entonces, dentro de esas cosas que ocurrieron ahí, el Espíritu Santo habló. ¿Quién habló? El Espíritu Santo habló en medio de aquella circunstancia, en medio de aquellos sucesos, en medio de aquella dinámica que estaba ocurriendo, porque eso era nuevo y no sabían qué hacer. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado o apartado. Entonces, mire que no solamente es necesario que a mí me formen, no es necesario solamente, o no importa, o no solamente es importante cuando yo estoy sirviendo dentro de la congregación, es que va a llegar un momento donde el Espíritu Santo va a hablar y me va a separar para la obra que Él me haya llamado, sea cualquiera que sea de los 5 ministerios principales o sea del resto de los ministerios que existen dentro de la dinámica local o dentro de la dinámica del cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir, que viene de la eternidad, ya lo dijimos, que eso ya fue determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. El Señor ya determinó en el mundo espiritual, en su mundo eterno, qué iba a hacer o qué íbamos a hacer cada uno de nosotros. Importante, nuestro ministerio no lo definen los hombres. Son parte del proceso, sí. Eso es importante, porque tampoco podemos decir que nos vamos a formar solos. Eso no se puede. Eso no se puede. Los 5 ministerios fueron establecidos por el Señor para formar a los santos del Señor. Y esa formación tiene que ver con el propósito de Dios. Tiene que ver con el propósito por el cual yo nací, con el cual yo voy a ser parte en una comunidad, porque ese propósito va a estar rodeado de personas también, porque no podemos estar solos, yo lo sé. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra de no estar solo, porque hay personas que lo pueden utilizar para su propio beneficio y para la destrucción de otros, ¿no? Ese es otro tema que me gustaría conversar en otro momento, pero el propósito tiene que ver con personas, tiene que ver con lugar y tiene que ver con un tiempo específico por el Señor. Tu propósito está definido por el Señor. Entonces aquí, en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 32, el Señor dijo, yo he venido a cumplir un propósito. Si el Señor vino a cumplir el propósito, Él está diciendo que eso es lo que nosotros también tenemos que cumplir. Nosotros no venimos aquí a perder el tiempo, ni a estar improvisando. Hay gente que le gusta improvisar los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios no se pueden improvisar. Tampoco hay atajo para cumplir el propósito de Dios. Se necesita pasar una serie de procesos. Ahora, claro está, no es que toda la vida vamos a estar en el mismo proceso, pero son diferentes procesos que tenemos que pasar para yo tener definido, que me van a llevar a mí a definir y a discernir cuál es mi propósito aquí en la tierra, cuál es mi propósito en la congregación, cuál es mi propósito en mi ciudad, cuál es mi propósito en mi sector. Todo eso tiene que ver con el propósito que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Entonces Dios nos llama a todos nosotros para cumplir un propósito. Y ese propósito tú lo vas a ir recibiendo a medida, repito, que vayas estudiando la palabra, a medida que vayas siendo formado en el ministerio, a medida que vayas sirviendo en el ministerio, a medida que aprendas a lidiar con la gente y aprendas a lidiar con tus malas intenciones o con tus buenas intenciones equivocadas.
Mire, para nosotros cumplir un propósito, tenemos que poco a poco dejarnos de guiar por las buenas intenciones que son equivocadas. Esto yo una vez lo escuché de un hombre y yo, oye, es interesante, porque una persona puede tener buenas intenciones, pero esas intenciones pueden estar equivocadas y es verdad, es verdad. Entonces, con los procesos, la formación, el que me congregue, el que me vaya congregando, eso va ayudando de una manera integral para que yo vaya definiendo en Dios mi propósito. O sea, si tú no estudias la palabra o si no estudiamos la palabra, si no me rodeo con gente que esté llena de Dios, que hayan pasado procesos, que estén caminando en su propósito, porque tú no puedes estar caminando con gente que no quiere caminar en el propósito, tú tienes que caminar con gente que quiera cumplir los propósitos de Dios. No te estoy diciendo que estés con gente perfecta, porque ninguno lo somos. Ante los ojos de Dios sí somos perfectos, pero estamos hablando de aquí, de nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Todos nosotros no estamos exentos de fallar. Tenemos nuestras debilidades, unos en otra área y otros en otra, pero ciertamente no existe un hombre perfecto para buscarlo, para que estemos ahí con él, que nunca se va a equivocar. El único que estuvo aquí en la tierra que nunca se equivocó fue el Señor. Pero ya Él no está aquí, Él está ahorita sentado en el trono a la diestra del Padre, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, te tienes que rodear con gente que anhele cumplir los propósitos de Dios, que se ha caído y se ha levantado, porque tienes que buscar a gente con esas características, que se ha equivocado pero quiere cumplir los propósitos de Dios, que ha anhelado y que sigue intentándolo, se sigue esforzando para guardarse del mundo. Esa es la gente con la cual te tienes que rodear, tienes que identificar eso. Mire, una de las cosas que nos da a nosotros ser asertivos o discernir qué tipo de gente me está rodeando es cuando yo estudio la palabra, es cuando yo tengo comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con el Señor, necesitamos tener comunión diaria con las Sagradas Escrituras, porque ellas me van a mí. Es algo, por eso que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Esa va a ser la palabra profética más segura que te va a ayudar a definir tu propósito, a caminar en tu propósito y a escoger gente que estén alineadas a ese propósito, porque ese propósito va a estar engranado con otro propósito. O sea, vamos a engranar varios propósitos hacia una misma meta con diferentes visiones, pero es un mismo propósito. Diferentes caracteres, pero es un mismo propósito. Diferentes personalidades, pero un mismo propósito. Entonces, tú tienes que definir tu propósito en el Señor. Entonces, mucha gente me ha preguntado cuando yo hablo de propósito, pastor, pero ya yo tengo muchos años en el Señor y todavía no sé cuál es mi propósito. Mira, no sé quizás cómo es el proceso de la gente en cuanto a esto, ¿no? Pero yo te puedo decir que desde que yo me convertí al Señor o desde que el Señor llegó a mi vida, Él ha venido tratando de una manera muy particular conmigo. Yo sé cuando el Señor me habla porque he aprendido a discernir esa voz o esa manera como Él siempre me habla. Cada quien, Dios desarrolla una autenticidad en cuanto a su relación, porque como Dios me habla a mí, no necesariamente te va a hablar a ti. Mi regla no puede ser tu regla hacia ti, o no puede ser una regla general para ti que te pueda aplicar. Puede ser que a otros sí, pero siempre van a haber muchas diferencias en cuanto a eso. Pero quiero decirte es que desde que yo me convertí al Señor, Dios me ha venido marcando una línea, la misma línea. Desde 24 años, ya tengo 24 años en el Señor, y ha sido una línea que ha sido muy pronunciada, cada vez más profunda, cada vez la tengo más clara, cada vez tengo más claridad en cuanto a ese propósito. Y ahorita en el año 2023, estoy más seguro que nunca del propósito para el cual el Señor me llamó. Y estoy en una etapa del propósito que es interesante porque Dios me está haciendo madurar en secreto. Dios me está llevando más al diseño original que está establecido en la palabra y me ha hecho tomar decisiones en medio de este proceso muy complejas que algunas personas no lo van a entender, a menos que esa persona tenga revelada el propósito que Dios tiene conmigo, que sea parte de esa encomienda también conmigo. Pero Dios
a mis hermanos que me dicen que tienen tantos años en el Señor y todavía no saben qué son en el Señor, hay varias cosas que pueden estar pasando. Puede ser que te haya pasado igual como Samuel, que Dios lo estaba llamando y Samuel todavía no conocía a Dios. Y Samuel pensó, las veces que lo llamó Dios, él fue a donde estaba Elí pensando que era el hombre que lo estaba llamando. Puede ser que te esté ocurriendo eso, que todavía no sabes discernir la voz de Dios. Puede ser que Dios te haya hablado, pero lamentablemente estás en un sistema donde el mucho hacer no permite que tú puedas, o el activismo. Mira, hay una cosa interesante, ¿no? Que tienes que tener mucho cuidado. Eso puede afectar tu familia, el ministerio, tu salud. El activismo en los ministerios, que de lunes a lunes tienes que estar metido en la iglesia. Eso es activismo, ¿no? Donde nos quieren meter todo el día y nos pasan todo el día y dicen que ese es el propósito de Dios. Yo te puedo decir que un 95% puede ser que todo ese tiempo que esté perdiendo durante esos 7 días, puede ser que solamente un 5% fue la voluntad de Dios. Porque te absorben tanto ese dinamismo, ¿no? Ese activismo, que lo que están caminando es, en esa iglesia están caminando es el propósito que Dios les está dando a ellos, o les ha entregado a ellos. Y a veces ellos te absorben tanto que te descuidas en el propósito que Dios tiene contigo. Te descuidas y dejas de oír la voz de Dios que te ha venido hablando acerca de lo que Dios tiene contigo, porque estás muy concentrado en estar haciendo lo que Dios tiene con otro. Y por supuesto, vuelvo y repito, hay una etapa donde es parte de la formación de que tú estés acompañando, o seas parte de, por causa del propósito que Dios tiene contigo. Eso puede ser, pero va a llegar un momento donde la voz de Dios irrumpe en medio de esa dinámica, y entonces Dios te escoge directamente. Para que ya se acabó esa etapa de estar en ese lugar, porque ahora Dios tiene un lugar para ti. Hablar de esto es complicado porque vamos a hablar de cosas un poco complejas, porque cuando esta transición pasa, volvemos otra vez al punto, lo problemático que se causa, lo traumático en muchos momentos, o en muchos casos es muy traumático, en muchos casos hasta muchos que están en esa transición se van para el mundo, ¿no? Porque en esa transición, tanto los mentores o padres espiritual, como se les llama, no entienden lo que Dios está haciendo o no quieren soltar a esta persona porque, bueno, les son necesarias, porque ellos cumplen una función con ellos y ahí se alivia mucha carga, entonces no quieren darle la salida a la persona. Eso puede ser así, como también está la otra parte, la dañina, que es peor, que es cuando la persona o el ministerio o la organización se quiere hacer dueño de ti y no te quiere soltar o no te quiere enviar. Esa parte es muy traumática. Es muy traumática. Tienes que orarle al Señor y lo que a veces hemos sufrido esa transición, lo que nos ha permitido seguir adelante es la voz de Dios. Pero es una transición muy compleja, traumática. Para otros les ha costado hasta el testimonio, porque se fueron al mundo y no quieren saber nada del ministerio, porque esa transición es muy traumática, a menos que la voz del Padre esté allí en medio de la situación y te guíe y te ayude a transicionar. Eso es lo que te va a ayudar. Eso no va a evitar que vivas la tristeza, la soledad, la confrontación y todo lo que los ataque, todo eso va, pero la voz de Dios será muy determinante para esa transición. Esa transición es lo que define, eso es lo que es la decisión que Dios te lleva a tomar para que cumplas ahora el propósito de Dios. Es como cortar el corte del cordón umbilical. Ese corte del cordón umbilical, que también es una tipología de la transición, ¿no? Ese corte del cordón umbilical a veces se da traumático, a veces terrible, muy pocas veces se da como se tiene que dar, muy pocas veces. Yo casi no he escuchado de esa transición que sea como la vemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Donde llegan los apóstoles, oran al Señor y envían, y es el Espíritu de Dios quien envía a la gente. Yo creo que casi no conozco ese tipo de transición, casi no lo conozco.
Lo que más se conoce es lo que les estoy hablando, en donde la iglesia local o la iglesia pues donde te formaste cumple de las 4 etapas, cumple 3, y la cuarta es la compleja, que es cuando el envío, es ahí cuando está lo traumático. Pero de una u otra manera eso se va a dar. A veces se da por las buenas, muy poco se da por las buenas, y a veces cuando se da por las buenas es porque te pusiste de acuerdo con el hombre, porque estás desobedeciendo a Dios. A veces sucede así. Mire, lo que les estoy hablando son 24 años en el Señor que he vivido. Me falta mucho, hay muchos hombres de Dios que tienen 50 años de ministerio, 60 años de ministerio. Soy un niño delante de ellos, pero lo que les estoy compartiendo es las etapas que uno tiene que vivir para poder comprender de que Dios tiene un plan y un propósito conmigo también. Y que ese propósito Dios quiere que lo cumpla. Y Dios te va a convencer dentro de ese proceso, dentro de esa transición que Él te llamó. Mira, y eso va a ser determinante de que tú tengas comunión con Dios y con la palabra, porque eso va a ser lo que te va a afirmar a ti en la decisión que tomaste o que piensas tomar para cumplir el propósito que Dios te ha hablado. Para que esa transición puedas tú salir victorioso, airoso y poder levantar la bandera de victoria más adelante, necesitas la voz de Dios y necesitas ese acompañamiento del Señor en medio del proceso para que puedas salir vivo de esto. Para que puedas salir vivo de esto, porque ¿sabes qué es lo complejo también que se vive en este tipo de transiciones? Que te quieren sepultar ministerialmente. No quieren que, si no es con ellos, no es con nadie, y si no es así, te quieren sepultar ministerialmente, quieren acabar contigo el ministerio y te quieren desaparecer de la faz del planeta. A menos que el Señor te haya hablado, vas a poder sobrevivir a una embestida como esa. Pero tú tienes que entender que el propósito que está en ti, Dios te lo dio. Él te va a sustentar, Él te va a proveer, Él te va a acompañar, Él te va a levantar, Él te va a fortalecer. Lo único que tú tienes es que estar atento a su voz y obedecer las directrices que Él te va a dar. Personalmente Dios te va a hablar sus directrices y te va a convencer de lo que estás haciendo, de que lo que estás haciendo es de Él, que aunque no entiendas ciertas cosas, es de Él. Que aunque pasó, aunque lo que estás viviendo no era la forma como querías, sí, porque yo te voy a decir, pero soy yo el que te llamé. Ajá, Señor, ¿y qué hago con lo que ya me enseñaron? Sigue adelante, que yo voy a procesar, yo voy a hacer una transformación, yo voy a hacer una reforma en todo lo que yo voy a hacer contigo. Pero Dios tiene un propósito para que tú y yo lo cumplamos. Entonces son transiciones, son procesos, van a haber desaciertos, va a haber desánimo, vas a pasar desierto, pero lo único que te va a dar fuerza y te va a dar empuje y te va a seguir convenciendo cada vez más es que el Señor está en medio de ese proceso. Asegúrate de que haya sido Dios quien te llamó. No le permitas a los hombres hacerte dudar del llamado, porque eso será la peor debilidad que puedes mostrar a una persona, de que tú dudes del llamado que Dios haya hecho o que Dios te ha hecho. No muestres esa debilidad. Aunque quizás tengas ciertas dudas, métete en la presencia del Señor. Yo, Señor, aquí estoy, no entiendo ciertas cosas. Mire, yo estoy tan convencido, y se lo digo con toda humildad, por el proceso que Dios me ha traído a mí en lo personal. Mire, muchos amigos míos dejaron de ser amigos. Muchas personas que yo pensaba que eran mis amigos en el Señor me abandonaron, así como abandonaron a Pablo. Pero a principio yo no entendía eso, pero luego entendí que eso es parte del proceso, porque tú tienes que experimentar lo que también el apóstol Pablo experimentó y lo que también el Señor experimentó. Lo dejaron solo. Esa dinámica de dejarte solo es una cosa interesante, porque cuando estás en el proceso de Dios, eso va a formar parte de que tú entiendas que el único que nunca te va a abandonar es el Señor. O sea, ¿qué propósito tiene el de que todos te dejen solo? Claro, Dios lo hace y Dios tiene su mano metida en eso, porque tú necesitas entender, y yo necesito entender, de que mi vida
ministerial o el propósito que Dios tiene conmigo no dependa de la mayoría, sino que dependa de mi comunión con Él y que yo entienda que Él nunca me va a dejar solo. Pablo lo dijo así: aunque todos me han dejado solo, yo nunca estuve solo, porque el Padre nunca me dejó, el Señor nunca me dejó. Al Señor también lo dejaron solo y Él también lo dijo: todos me dejaron, pero mi Padre no me ha dejado, no me ha abandonado. Entonces, eso va a ser parte del proceso, de que te dejen solo, de que te acusen y muchas cosas más. Todo eso va a formar parte del proceso. Claro, eso lo podemos hablar después de que hayamos ya transicionado ya. Pero en el momento del proceso, tú crees, hermano, que estás en medio de un cataclismo. No entiendes el 99% de las cosas que te pasan, no lo entiendes. Con los años, Dios te va llevando a entender que todo lo que te ha sucedido, Él ha tenido su mano metida en eso. Aunque pasaron cosas que no te gustaron, aunque pasaron cosas que te dolieron, aunque pasaron cosas que no lo esperabas, Dios sí lo tenía en cuenta y lo tenía presente dentro del paquete del llamado que Dios tiene contigo. Dios sí lo tiene presente. Pero entonces necesitamos comprender que todos los procesos por los cuales el Señor nos meta y nos permita por su gracia entrar, porque es una gracia entrar en los procesos de Dios, es una bendición poder ser procesado por el Señor para convencerte del llamado, convencerte del propósito, convencerte de que sin Él no lo puedes hacer y que te des cuenta que no puedes depender de los hombres. No puedes depender de los hombres. En el propósito de Dios, aunque somos seres que necesitamos relacionarnos con otros, y la Biblia lo dice, que tenemos que amarnos unos con otros, la Biblia dice que somos un cuerpo, la Biblia dice pues que somos miembros los unos a los otros, eso lo dice la Biblia. Pero escúcheme, mi propósito no depende de que una persona lo apruebe o lo desapruebe. El único que aprueba y el único que me desaprueba en mi encomienda es el Señor. Pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que yo viví. Tú tampoco sabes lo que yo viví. Todos nosotros tenemos vivencias bonitas, hermosas, extraordinarias, otras muy oscuras y terribles y casi destructivas. Pero todos nosotros tenemos parte, tuvimos que haber sido pulidos en diferentes áreas y todavía estamos siendo pulidos. Porque el proceso y las transiciones nunca cesan. Será de menor a mayor, de menor a mayor y de menor a mayor, hasta que el Señor venga. Pero lo que sí te puedo certificar delante de los ojos del Señor, y a eso iba con lo que dije estos últimos 3 minutos, es de que estoy tan convencido de lo que Dios me mandó a hacer, de lo que Dios me ha mandado a hacer y del llamado que Dios me hizo, que ahora es que yo puedo entender a Pablo en por qué dice Pablo que si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, no le creamos. O sea, Pablo estaba convencido que el evangelio que él tenía era tan de Dios que ni siquiera, aunque un ángel le predicara otra cosa, él no le iba a aceptar. Bueno, los procesos del llamado, la obediencia es a la voz de Dios y de que tú dependas de la palabra, te van a llevar a ti a estar tan convencido que aunque la mayoría esté en contra, tú sigues creyendo lo que Dios te habló. Y es tan extraordinario caminar en esto, que aunque cuando tú piensas que posiblemente estás fracasando, de que no estás pareciera que no estás llegando a ninguna parte, pareciera que no estás golpeando, porque las redes sociales te pintan a ti un prototipo, ¿no? Y lamentablemente nosotros como hijos del Señor adaptamos ese prototipo y creemos, ¿verdad?, que por la cantidad de views o de like es que se puede ahora medir un ministerio. Y por la Biblia yo te puedo mostrar que no es la mayoría lo que me asegura a mí que yo estoy caminando en el lugar correcto, o hacia una línea correcta, o hacia una meta correcta. Entonces, aquí quien tiene que estar convencido de lo que estás haciendo eres tú, y soy yo. Y no por los hombres, sino directamente por el Señor. Porque te voy a decir algo, en medio de ese proceso y en medio de esos pasos de obediencia por fe que uno le da aquí en las cosas del llamado y del propósito, te vas a sentir a veces solo, vacío, decepcionado, pareciera que no estás golpeando hacia ninguna parte, pareciera que no estás teniendo fruto, hasta que la voz de Dios comienza a direccionarte. Y Dios te dice, y Dios te indica, y Dios te fortalece y te dice, vas por buen camino.
haz esto, no te desanimes, yo estoy contigo, tú no estás solo, no te preocupes. Son palabras puntuales que el Espíritu de Dios te va a ir dando en el camino. Te van a llamar hombres de Dios, a darte una palabra específica de lo que tú habías hablado o lo que habías pensado en tu interior acerca de lo que estás haciendo. Entonces Dios te va a convencer que lo que estás haciendo es de Él o no es de Él. Lo importante es que sea el Señor, porque tú tienes que cumplir un propósito aquí. ¿A quién le vamos a entregar cuenta? Al Señor del propósito que Él nos entregó, al Señor del propósito. Le vamos a entregar cuenta. Nos vamos a presentar delante de Él a entregar cuenta de lo que hayamos hecho con el propósito de Dios. Entonces, sea lo que te haya pasado, tienes que levantarte, tienes que volver o retornar al propósito que Dios te marcó a ti y a tu familia, porque aquí el propósito tiene que ver con la familia también. La familia no queda separada del propósito. Dios no te va a llamar a ti y va a abortar a tu familia. Todo lo contrario. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y usted va a ver ese mismo patrón cada vez que Dios llamó a Noé. A Noé llamó con su esposa, a sus hijos con su esposa, a Abraham, Isaac, a Jacob, sus esposas, familia. A Adán se dio cuenta el propio hombre que no era bueno que él estuviera solo. Necesita tu familia. Entonces, el propósito encierra la familia. No la cercena, no la destruye. Cuando nosotros estamos caminando correctamente en el propósito de Dios, mi familia es blindada, es fortalecida. Todos van entrando poco a poco a la forma como Dios los vaya llamando, los vaya convenciendo. Pero tienes que cumplir un propósito. Ese propósito tiene muchos procesos que vivir, tiene muchas experiencias que tienes que pasar. Tienes altos y bajos que tienes que experimentar hasta que ya venga la estabilidad, primeramente espiritual, emocional, económica, ministerial. Pero eso va a ir de la mano si tú le oras al Señor, estudias la palabra y te rodeas con la gente correcta. Porque aunque mi vida, aunque mi ministerio o el llamado o el propósito no depende de ellos forman parte de aquello. Ellos van a sumar, ellos van a fortalecer, ellos van a ayudarme en el propósito de Dios, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos una familia. Dice la Biblia que somos la familia de Dios, somos hermanos de la fe. Entonces, para ir terminando, el propio Señor dijo que dile a esa zorra, o sea, cuando le dijo a los de Herodes, a los fariseos, perdón, que habían sido enviados por Herodes, le dijo, dile a esa zorra que hoy y mañana sano a los enfermos y resucito muertos y le doy vista a los ciegos, pero al tercer día cumpliré mi propósito. El Señor estaba bien definido. El Señor sabía que tenía que cumplir un propósito. El Señor sabía que Él no venía para acá a depender de los hombres. Es más, que te digo una cosa, los hombres eran el obstáculo número uno que el Señor tuvo para poder cumplir el propósito de Dios. Fueron los hombres, hasta su propio anillo principal. Pedro, pensando en cosas humanas, no quería que el hombre padeciera, que el hombre muriera, que no entregara la vida. El resto lo dejaron botado cuando lo fueron a buscar ahí en Getsemaní. Lo dejaron solo. Él tuvo que enfrentar su propósito solo. Van a haber momentos donde tiene que estar con tu familia, van a haber momentos, pero lo importante es que tú tengas definido por Dios el propósito que tienes que cumplir, porque si te lo definen los hombres, vas a tener problemas, eso es un techo en tu vida como hombre de Dios. No podemos ser definidos por los hombres en nuestro llamado, porque el llamado no me lo da Dios, me lo da Dios, no los hombres. Mi llamado no me lo puede aprobar o desaprobar los hombres. Tengan mucho cuidado, aunque el pueblo del Señor, aunque los ministros están para confirmar, hay ministros que se oponen a que tú cumplas el propósito de Dios. Por tanto, mi aprobación o desaprobación de los hombres, eso es lo que los hombres piensen, pero yo estaré convencido por el Señor y mi fuente es el Señor, mi verdadero llamado es el Señor. Él es el que me hace el llamado, Él es mi mayor autoridad, Él es mi cobertura, de Él yo dependo, de Él viene mi provisión y Él es el que me entrega el ministerio y a Él es el que le voy a entregar cuenta del llamado, del propósito que Él me dé. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que velar y estar convencidos y estar seguros de estar caminando en el propósito de Dios.
Porque si tú estás caminando en el propósito de Dios, Dios te va a ayudar a disipar las dudas en el camino. Dios te va a renovar la fuerza en el camino. Si alguien te desechó, Dios te pondrá gente nueva a tu alrededor. Si alguien no te creyó, bueno, que no te crean. Dios dará evidencias en su tiempo marcado por Dios, por Él mismo, de que Él fue el que habló. Eso no es nuevo. Al propio Jeremías lo desecharon cuando daba la palabra profética. Y Él le dijo al propio Jeremías, mire, tú eres como cantor. Cuando tú profetizas, a ellos les encanta y saben que eres tú, pero no hacen lo que tú dices o lo que yo te he mandado decir. Pero cuando pase lo que pase, entonces entenderán que hubo un profeta entre ellos. Y también le dijo, habla que le escuchen o dejen de escuchar, pero tú cumple como centinela lo que yo te he dicho. Entonces, hay fundamentos de sobra para poder entender de que no todos van a creer el llamado que tú tienes. Otros se van a enojar con el llamado que Dios te da. Otros van a tratar de sepultarte ministerialmente porque no te quieren a su lado o porque simplemente te quieren destruir. Pero Dios no lo va a permitir. Si tú tienes un llamado por Dios, Dios no permitirá que ninguna organización, ni un hombre, ni el propio diablo, ni sus demonios te sepulten ministerialmente. No te pueden apagar a menos que tú lo permitas. Si en ti o en mí hay ausencia de la voz de Dios, lo dejaste de escuchar, te desubicaste, ya no le crees a la palabra, te quieres retroceder. Bueno, eso es asunto personal de alguien. Pero si tú sigues en medio de cualquier catástrofe, en medio de cualquier cataclismo ministerial, en medio de cualquier difamación, en medio de cualquier soledad, en medio de cualquier depresión, sigues esforzándote, persistiendo, porque estás convencido del llamado que Dios te dio, de un momento a otro, más temprano que tarde, se va a manifestar la palabra que Dios ha dicho. Y a veces tú vas a creer que Dios se está tardando, pero ya la palabra de Dios nos ha dicho que Él nunca se tarda, Él no se retarda, Él no se retrasa. Dios tiene un tiempo específico marcado para ti, para mí. Lo más difícil para nosotros es esperar ese tiempo. A menos que en medio de a veces de esas ganas de abortar o de evadir o ganas de renunciar, te sigas postrando delante de la presencia del Señor y estés esperando la voz de Dios. Dios no va a tardarse en hablarte, en confirmarte, en darte nueva fuerza. Tú sabes que la palabra profética, ella no fue dada para exhortar, para edificar y para consolar. Bueno, el propósito de las profecías es convencerte que vas por buen camino, de rodearte con la propia presencia del Señor. Sus palabras te van a ir a ayudar y te van a ir ayudando para que cumplas el propósito de Dios. Pero tienes que estar atento, tienes que estar en medio del desánimo, porque yo creo que si yo mando a levantar la mano, cuando están desanimados, todos vamos a levantar las dos manos y los dos pies también. Todos nosotros en un momento determinado, hemos estado decepcionados o desanimados o casi desahuciados ministerialmente, pero Dios te va a hablar. Entonces Dios te vivifica otra vez, te da nueva fuerza y te da consuelo, te consuela con sus palabras. Mira, Dios es impresionante cómo consuela con sus palabras. Personalmente. Y no solamente personalmente, sino que Él envía gente para confirmarte lo que Él te está diciendo. Y Él va a generar una atmósfera de gozo en ti para que tú sigas adelante por encima de las circunstancias. Pero tienes que cumplir un propósito. No te olvides de eso. Echa a un lado lo malo que te hicieron, echa a un lado los errores que tuviste, echa a un lado la decepción que sufriste por los hombres. A lo mejor confiaste 100 por 1 en un hombre de Dios. Deja eso a un lado. Déjalo a un lado, sana tu corazón delante del Señor, dile al Señor que te ayude a sanar tu corazón, pero tienes que seguir adelante. No puedes detenerte por los hombres y no le puedes dar el gusto al diablo. No le puedes dar el gusto al diablo de que te vas a quedar en medio de la batalla, porque esto es una batalla. Mire, esto es tremendo. Ya después de algunos años de un poquito de madurez que uno tiene, uno se da cuenta, con razón Pablo habla de una batalla, la buena batalla de la fe.
Esto tiene que ver con una serie de circunstancias, personas, mundo espiritual, economía, tu propio yo. Todas esas cosas vas a tener que batallarlas para poder cumplir el propósito. Vas a tener que batallar. Vas a tener que levantarte fuerte en contra del propio sistema, de tus propios hermanos de la fe. Vas a tener que enfrentar tus propios gigantes. Pero no olvides nunca quién te llamó. Y lo dice Santiago, y con esto termino. Si a alguno te falta de sabiduría, pídala a Dios. Si usted está falta de sabiduría, si usted está falta de fuerza, pídala a Dios, pues dice que le da fuerza al cansado. Y si tú reconoces en ti mismo que estás débil, bueno, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero no dejes de anhelar cumplir el propósito de Dios. Porque es lo más maravilloso que el ser humano ha podido recibir en su vida. No hay cosas más que tengan más valor, más importante, más poderosa que una persona nazca para cumplir los propósitos de Dios. No hay trabajo, no hay esposa, no hay hijo, no hay material, no hay cosas materiales, no hay nada que se pueda comparar con la satisfacción que se siente o que uno vive cuando sabe que tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Entonces a veces tú te comparas con gente que aparentemente tiene mucha plata y que pues, supuestamente son superestrellas, pero están sin propósito de Dios. Tú y yo tenemos lo que todos esos hombres multimillonarios y esa gente famosa, donde se caen, porque todos ellos cuando llegan allá a la cúspide, ¡boom!, se caen, porque les falta lo que tú y yo tenemos. Es más fácil que nosotros, teniendo lo que tenemos, poder tener lo que ellos tienen. Eso es más fácil, porque para ellos es difícil que teniendo lo que tienen, que quieran tener lo que nosotros tenemos. Es más fácil para nosotros, con lo que tenemos, tener lo que ellos tienen, en el sentido de poder tener bendición material para poder cumplir el propósito de Dios, para bendecir a la gente, para que usted pueda disfrutar de la vida también, porque la Biblia dice que Dios nos da abundancia para que disfrutemos de todas las cosas. O sea que Dios no tiene problema con que tú disfrutes con abundancia. El problema es cuando tú crees que la abundancia, o cuando creemos que la abundancia es todo. Ahí es donde está el problema. Entonces ya un hombre de Dios, cuando ya ha sido procesado por ha sido pasado por el desierto y ya Dios le ha formado el corazón, no va a tener problema con el dinero y mucho menos pues con ser de bendición o ser de puente para convertirse en puente de bendición para otra persona. Entonces, bueno, el propósito de Dios es lo más importante que uno pueda tener en la vida. No lo abortes, no lo negocies como lo negoció Saúl, no lo negocies tampoco. Sigue orando al Señor, no dejes de estudiar la palabra y no dejes de tener esa ansiedad, si lo podemos decir, o ese anhelo de poder conocer para qué naciste. Exprésaselo al Señor siempre. Señor, yo quiero saber para qué nací. Mire, yo le voy a decir una de las palabras que yo siempre he dicho al Señor cuando oro. Yo no quiero perder el tiempo. Señor, yo no quiero perder el tiempo. Yo quiero dar en el blanco. Yo quiero que tú me enseñes a dar en el blanco. Yo quiero tener que salgan de mi boca las palabras que salieron de la boca del Señor y salieron de la boca del apóstol Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. Hermano, ese es un cántico de victoria que yo quiero y estoy esforzándome y le estoy orando al Señor que salga de mi boca en el día de mi partida. Porque si llega el día de mi partida y yo no he cumplido el propósito por el cual yo nací, entonces fui un fracasado, teniendo todas las capacidades para poder ser un hombre como Dios lo llama, para que prosperemos en todas las cosas y seamos exitosos en todo lo que hagamos. Eso sí sería terrible para un hombre de Dios, haber tenido dentro de él todo el potencial para poder cumplir el propósito de Dios y no haberlo logrado. Eso debe ser terrible. Yo no quiero ser parte de esa generación. Yo creo que tú y yo somos parte de la generación que anhelamos cumplir los deseos de Dios, que nos estamos esforzando en cumplir los deseos de Dios y que queremos cumplir los propósitos eternos. El Señor lo dice de David: he hallado un varón que es conforme a mi corazón, que quiere cumplir mis deseos. Eso es una declaración del propio Dios acerca del gran rey, el gran profeta y el gran salmista David. Dios dijo de David esa expresión. Él confesó de David
que David tenía un corazón conforme al de él y que David anhelaba cumplir sus deseos. Eso es definitivamente estar bien ubicado. Entonces, espero en el Señor que esta pequeña enseñanza, esta exhortación, esta ministración de la palabra haya sido de bendición para ti. Te pido en el Señor que se la puedas compartir a alguien. Creo que tiene algo, que tiene principios que mucha gente los va a bendecir, los va a ayudar en su proceso, en su encomienda o en su madurez o en su desarrollo como hijo de Dios, porque ciertamente cada uno de los hijos de Dios y de los ministros de Dios tenemos algo que es de bendición para el pueblo. Así que se les ama mucho, bendiciones, espero que el Señor siga bendiciendo su vida, que el Señor siga haciendo cosas maravillosas en su vida. Gracias, Anco, por haber estado allí, Yelixa Pérez, Nelson, mi hija que también la veo ahí conectada. Se les ama mucho y también a aquellos que nos verán por diferido. Se les quiere mucho mediante el Señor. Mañana nos vemos nuevamente en este espacio para seguir compartiendo una palabra, para poder ministrar, para poder ser de bendición, porque la Biblia dice que Él nos bendijo para ser de bendición. Así que se les ama mucho. Shalom.